Firmamos el divorcio la semana que viene, Daniela. Así, sin temblarle la voz, Carlos soltó la frase mientras se servía café, como si me pidiera que comprara pan. No sabía que, en ese momento, acababa de firmar su sentencia financiera. Porque lo que él nunca imaginó es que llevaba meses jugando a un juego que yo ya había ganado. Me llamo Daniela y esta no es una historia de lágrimas. Es una historia de despertar. Durante años fui la mujer perfecta, educada, discreta, siempre a su lado en cada cena de empresa en Madrid, sonriendo mientras él hablaba de sí mismo como si fuera el dueño del mundo. Pero la verdad, la que nunca se ve en las fotos ni en los brindis con cava, es que Carlos llevaba años siéndome infiel y yo, fingiendo no saberlo. Al principio, me enamoré como cualquiera. Yo tenía 25 años, él era un empresario carismático, seguro de sí mismo, con esa manera de hablar que hipnotiza. Nos conocimos en un evento de emprendedores en Valencia. Me hizo sentir única. Me juró que yo era su lugar seguro, su futuro, su prioridad. Un año después, estábamos casados. Él crecía profesionalmente, su empresa digital despegaba, y yo me convertí en la esposa que todo el mundo envidiaba, elegante, inteligente, siempre presente. Pero pronto empecé a notar cosas. Detalles. Esos que solo una esposa ve. Mensajes que llegaban a medianoche y que él decía que eran del equipo. Viajes de última hora a Barcelona para reuniones sin sentido. Miradas extrañas durante las cenas y esa forma de alejar el móvil como si escondiera dinamita. Y yo, mientras tanto, sonriendo. Manteniendo la fachada. Porque me repetía a mí misma que estaba exagerando. Porque, como tantas mujeres, me aferraba a la idea de que era temporal, de que todo el mundo tiene crisis. Hasta que llegó esa noche. 24 de noviembre. Gala anual de su empresa en un hotel de lujo en La Castellana. Carlos me despertó con prisas. Cariño, vístete, hoy toca brillar. Me miró con la típica sonrisa de catálogo y señaló el vestido que había elegido. ¿No tienes algo más sexy? Fue como un puñetazo disfrazado de cumplido. No lo dije en voz alta, pero por dentro algo se rompió. No era una petición, era una orden encubierta. Quería un adorno. Una esposa de escaparate. Fuimos a la gala. Todo parecía perfecto, risas falsas, discursos vacíos, empleados aduladores. Carlos saludaba a todos como un actor que se cree su personaje. Yo, desde una esquina, observaba. Y ahí lo vi. Esa mirada. Esa complicidad que tuvo con ella, la nueva directora de marketing, esa que llevaba 3 semanas en la empresa. La manera en que le rozó el brazo al hablar, como quien ya tiene confianza de sobra. Él creía que yo no me daría cuenta. Pero llevaba años entrenando los ojos para ver lo invisible. Esa noche no dije nada. No discutí. No lloré. Solo guardé silencio y empecé a planear. Porque ya no iba a esperar más. Carlos no sabía que yo había leído todos sus correos. Que tenía pruebas. Que había hablado con la contable. Que sabía de las cuentas ocultas en Andorra y de la transferencia sospechosa a nombre de una tal Miguel S. Tampoco sabía que tenía un abogado. Uno bueno. Y sobre todo, no sabía que, legalmente, el 50% de todo lo que tenía, me correspondía a mí. Incluido el ático en Salamanca, el coche de lujo y la participación mayoritaria en su startup. Carlos me pidió el divorcio pensando que yo caería de pie, con dignidad, con resignación. Pero no. Me pidió el divorcio sin saber que ya era tarde. Porque el juego que él creía dominar, lo aprendí de él. Y ahora, era mi turno. No fue una mirada. Fue una puñalada. Desde la otra esquina del salón, junto a la barra, la vi. Alta, rubia, con un vestido rojo que gritaba atención. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue su presencia. Fue la forma en que miraba a Carlos. Y, peor aún, cómo él le devolvía la mirada. Con una mezcla de complicidad y deseo. Ahí estaba. Mi marido. El mismo que unas horas antes me pidió que me arreglara más. Que me trató como un maniquí para lucir en público. Y ahora estaba sonriendo como un adolescente enamorado, pero no conmigo. Con ella. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera, lo supe. No era una amiga. No era una socia. Era su amante.
No necesité confirmaciones. Ni mensajes. Ni peleas. Lo supe en la forma en que ella lo tocaba disimuladamente. En cómo él se reía de sus bromas. En cómo se inclinaba hacia ella mientras hablaban, como si el mundo se hubiera apagado a su alrededor. La rabia no llegó de golpe. Fue lenta. Como una corriente fría que te invade por dentro. Me sentí invisible. Y, peor aún, humillada. ¿Qué hacía yo allí? ¿Jugando al papel de esposa ideal mientras mi marido exhibía a su nueva conquista delante de toda la empresa? Y entonces, como si nada, Carlos me llamó. Daniela, ven, te presento a unos socios. Me acerqué. Él me pasó el brazo por la cintura con una falsa calidez, como quien posa para una foto de familia que ya no existe. Ella me miró. No bajó la mirada. No fingió. Me sostuvo la mirada con una frialdad calculada. Y fue entonces cuando entendí todo. Ella sabía. Sabía perfectamente quién era yo. Y no le importaba. Y lo peor. Carlos tampoco hizo nada por disimularlo. El resto de la noche fue una tortura. Él se alejaba una y otra vez, con la excusa de saludar a alguien, pero yo sabía a dónde iba. A ella. A reírse con ella. A Daniela con la mirada mientras yo aguantaba el tipo frente a desconocidos. Yo, fingiendo. Él, traicionando. Y ella, disfrutando. Cuando por fin llegamos a casa, ya no quedaba ni rastro del gran empresario. Se quitó el traje, se duchó, se metió en la cama, y no me dedicó ni una palabra. Y fue ahí, en el silencio de nuestra habitación, donde algo en mí hizo clic. Lo observé mientras dormía. Tan tranquilo. Tan seguro. Y me di cuenta de que llevaba años dormida yo. Años justificando ausencias, normalizando desplantes, creyendo que así era el éxito. Pero esa noche, en el sofá, abrazando mi propia rabia, lo decidí. No más. Ya no iba a proteger su imagen. Ni callar. Ni esperar a que las cosas mejoraran. La esposa perfecta había muerto en esa gala. Y en su lugar nacía otra mujer. Una que no iba a vengarse por despecho, sino por justicia. Una que no iba a gritar ni romper nada, pero sí lo iba a dejar sin nada que pudiera comprar con dinero. Al día siguiente, todo seguía igual, para él. Desayunó como siempre. Café, tostada, móvil en la mano. Me habló de su agenda del día, como si anoche no hubiera sucedido. Como si yo no lo hubiera visto acariciar la mano de otra. Cuando intenté mencionarlo, su respuesta fue tan seca como absurda. Daniela, por favor. Teníamos muchos compromisos. Estaba con los socios. No es momento para escenas. ¿Escenas? Estuve a punto de soltarlo todo. De decirle que lo sabía todo. Que había visto cómo se derretía por esa mujer delante de todos. Que no era estúpida. Que lo había aguantado demasiado. Pero no. Sonreí. Y le dije. Tienes razón, Carlos. No es momento. Porque ese momento llegará. Y cuando lo haga, no habrá gritos. Solo papeles. Firmas. Y consecuencias. Lo que Carlos no sabe es que ya estoy reuniendo pruebas. Que ya hablé con una abogada experta en patrimonio. Que tengo acceso a su correo, a sus movimientos financieros. Que esa amante suya, tan segura de sí misma, no es más que otra ficha en el tablero. Porque sí. Me traicionó. Me humilló. Pero yo ya no soy la misma. Y su imperio. Su dinero. Su reputación. Todo está a punto de caer. Y lo más irónico es que será él quien firme el principio de su propio final. Con una sonrisa. Creyendo que gana. Sin saber que lo ha perdido todo. Carlos creyó que podía seguir mintiendo. Que yo seguiría callando. Pero se equivocó. Esa misma tarde, mientras él salía a una reunión urgente, la decisión ya estaba tomada. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo desmontaba nuestra vida como si fuera un mueble viejo. Tenía que saber la verdad. Toda. Entré en su despacho. Respiré hondo. Y fui directa a su móvil. Sí, lo sé. Nunca antes lo había hecho.
Siempre había respetado su espacio, su privacidad. Pero esto ya no era privacidad, era encubrimiento. El teléfono no tenía clave. No la necesitaba. Carlos confiaba tanto en su impunidad que no imaginaba que un día me atrevería a mirar. Al principio, todo parecía normal. Grupos de trabajo, correos de proveedores, mensajes anodinos. Pero entonces apareció un nombre. Sofía. Y no una vez. Docenas de veces. Conversaciones recientes. Largas. Cálidas. La forma en que le escribía. Los emojis. Las frases a deshoras. No era una compañera. Ni una conocida. Era otra historia paralela. Otro teatro. Otra mentira. Había mensajes como: no sabes cuánto me cuesta disimular cuando estás delante. Ojalá pudiera pasar más tiempo contigo sin esconderme. Esta noche ha sido perfecta. Como siempre. Tuve que dejar de leer. Justo entonces escuché el sonido de las llaves en la puerta. El tiempo se congeló. Cerré el móvil de golpe y lo dejé en su sitio. Fui al salón y fingí estar leyendo una revista. El corazón me golpeaba el pecho, pero no podía mostrarlo. Esa noche, en la cama, no dormí. Él, en cambio, roncaba como si nada. Como si su doble vida no existiera. Como si su traición no me estuviera desangrando por dentro. A la mañana siguiente, lo esperé en la cocina. Esta vez, no iba a mirar hacia otro lado. Había algo diferente en mí. Como si, de pronto, el miedo se hubiera agotado. Lo observé mientras preparaba café, con su actitud tranquila, su sonrisa fingida. Y entonces lo solté. Carlos, ¿quién es Sofía? La taza tembló en su mano. El silencio fue inmediato. Lo miré fijamente, sin parpadear. ¿Perdón? Preguntó, como si no hubiera oído bien. He visto los mensajes. No me mientas. No puedes seguir fingiendo. ¿Quiero la verdad? Él tragó saliva. Bajó la mirada. Intentó recomponerse, cruzando los brazos como si eso le diera protección. Es una amiga. Solo eso. Una amiga. Quise reírme. Pero no lo hice. No le iba a dar ese privilegio. Carlos, no soy tonta. ¿De verdad vas a seguir negándolo? Me sostuvo la mirada por unos segundos. Y entonces, por fin, se rindió. Vale. Está bien. No solo fue ella. Ha habido otras. Algunas. Desde hace un tiempo. Lo dijo como quien admite haber perdido un paraguas. Frío. Plano. Sin emoción. Y ahí lo supe, el Carlos al que yo había amado ya no existía. Quizás nunca existió. El hombre que me juró fidelidad, que construyó un imperio mientras yo construía un hogar, había estado construyendo también una mentira. Múltiples. La rabia quería salir. Pero no lo permití. No iba a gritar. Ni a llorar. Solo dije: gracias por confirmarlo. Y me fui. Esa conversación fue el punto de no retorno. Carlos creyó que, como otras veces, se disculparía, haría promesas vacías y yo lo perdonaría. Pero no. Porque ya no era la misma mujer. Y lo que él no sabía, es que mientras él jugaba con fuego, yo ya había puesto la leña para quemar su castillo de cartas. Carlos había dicho la verdad. Y sin embargo, no sentí alivio. Solo vacío. Ni una lágrima, ni un gesto de arrepentimiento. Solo esa indiferencia brutal que me confirmó lo que más temía: yo había amado a un hombre que nunca existió. Me levanté de aquella silla sin decir una palabra. No podía mirarlo más. No quería. Porque ya no quedaba nada. Ni respeto. Ni confianza. Ni siquiera odio. Solo la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Mientras caminaba hacia la cocina, lo supe con una claridad que dolía: todo lo que había construido, todo en lo que había creído, se había desplomado. Y de las ruinas, solo quedaba algo que nadie me podía quitar. La decisión de empezar de nuevo. Aquella noche no dormí. No podía. El lugar donde antes me sentía segura, ahora era una cárcel silenciosa,
Un monumento a todo lo que había aguantado. Durante meses, Daniela. No solo ella. Hay otras. Esa frase me retumbaba en la cabeza como un martillo. ¿Sabes lo que es escuchar algo así y no reaccionar con gritos, sino con silencio? Es porque, en el fondo, el dolor es tan hondo que paraliza. Pero algo se movía dentro de mí. Algo nuevo. Una chispa que venía de la rabia, sí. Pero también de algo mucho más poderoso, la necesidad de reconstruirme. Los días siguientes fueron extraños. Iba al trabajo. Sonreía lo justo. Hablaba con mi madre, con mis amigas, pero todo se sentía lejano. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. No era la misma. Y eso era bueno. Una mañana, sin pensarlo mucho, me apunté a un curso de liderazgo presencial en el centro de Madrid. No sabía para qué, ni qué esperaba. Solo sabía que necesitaba hacer algo por mí. Por una Daniela que llevaba años apagada, sumisa, viviendo bajo la sombra de un hombre que la había convertido en invisible. Y entonces llegó él. Antonio. No era solo su altura ni su voz grave lo que llamaba la atención. Era su forma de estar. Seguro, pero sin arrogancia. Directo, pero no agresivo. Un hombre que escuchaba más de lo que hablaba y que, al mirarte, parecía leerte el alma sin necesidad de preguntas. Nos sentamos juntos por casualidad en una dinámica del curso. Me saludó con un hola tranquilo y una sonrisa contenida. Y durante esa sesión no me sentí juzgada. Me sentí vista. Y eso, en ese momento, fue todo. Con el paso de las semanas, empezamos a coincidir. Primero en el descanso. Luego en cafés después de clase. Las conversaciones eran ligeras, pero cargadas de significado. No me preguntaba por Carlos. No me ofrecía lástima. Solo estaba ahí. Y un día, sin rodeos, me lo dijo. Sé que puede sonar raro, pero tienes algo. No sé si lo sabes. Hizo una pausa y añadió, ¿te has planteado liderar algo propio? Yo me reí, incómoda. ¿Yo? No tengo ni idea de negocios, Antonio. Pero tienes ideas, inteligencia, presencia. Lo que falta, se aprende. Y ahí lo entendí. Durante años había sido la esposa perfecta, la mujer detrás del hombre exitoso. Pero, ¿y si ese papel se había terminado? ¿Y si había llegado el momento de ser la protagonista de mi propia historia? Ese día, algo dentro de mí cambió para siempre. Carlos me había roto. Sí. Pero esa rotura no era el final. Era la grieta por donde iba a entrar la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. La propuesta de Antonio me dejó sin palabras. Por un segundo, pensé en reírme. ¿Liderar un proyecto? ¿Yo? Pero su mirada era tan segura, tan tranquila, que no se sentía como un cumplido vacío, sino como una verdad que yo aún no había descubierto. No sé, Antonio, le dije con una sinceridad brutal. Después de todo lo que he vivido, no estoy segura de tener fuerzas para empezar de cero. Él no apartó los ojos. Justamente por eso puedes hacerlo. Porque has sobrevivido a lo que muchos no podrían. No estoy diciendo que sea fácil. Pero no tienes que hacerlo sola. Y fue ahí, justo ahí, donde todo cambió. No fue un sí inmediato. No fue un salto al vacío sin pensar. Fue una decisión interna, silenciosa, como una puerta que se abre sin hacer ruido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una opción. Y que esa opción era mía. Antonio no era solo un empresario con una visión aguda. Se convirtió en mi mentor. Yo tenía una idea antigua en la cabeza, una plataforma para asesorar a mujeres que querían reinventarse profesionalmente, pero nunca me atreví a ponerla en marcha. Siempre pensé que era demasiado tarde. Que no era lo bastante buena. Hasta que alguien me lo recordó, yo no necesitaba permiso. Solo necesitaba creer en mí. Con su guía, empecé a dar forma al proyecto. Paso a paso. Documento tras documento. Y cuanto más trabajaba, más claro lo tenía, no solo estaba construyendo una empresa. Estaba reconstruyendo mi vida. Mientras tanto, Carlos seguía atrapado en su mundo de apariencias. Ni se imaginaba lo que estaba ocurriendo.
Aún me llamaba con su tono condescendiente, pensando que seguía siendo esa mujer que agachaba la cabeza. Pero ya no quedaba rastro de ella. Lo irónico es que, después de toda su traición, Carlos seguía creyendo que podía controlar el guión. Me pedía que firmara el divorcio cuanto antes. Con voz suave. Con excusas cobardes. Pero lo que no sabía es que, tras cada llamada suya, yo avanzaba un paso más hacia mi independencia total. Y mientras él pensaba que me estaba liberando, lo que realmente hacía era empujarme directo hacia mi mejor versión. Antonio lo notó antes que yo. «Tienes una energía distinta ahora», me dijo una tarde. «Ya no pides permiso. Tomas decisiones». Y era cierto. Había dejado de ser la sombra de alguien. Ahora era mi propia luz. A medida que el proyecto crecía, Antonio me dio espacio dentro de su consultoría. Empecé colaborando en reuniones, luego liderando equipos. Con el tiempo, pasé a formar parte del núcleo de dirección. Carlos no lo sabía, pero mientras él me exigía una firma, yo me estaba convirtiendo en alguien que no necesitaba su apellido, ni su apellido necesitaba mi silencio. Y justo cuando pensó que ya tenía todo bajo control, llegó la llamada. «Señora Daniela, habla en nombre del equipo legal de su esposo. Carlos ha iniciado formalmente la demanda de divorcio. Le enviaremos los documentos para que los firme cuanto antes». El tono del abogado era pulido. Frío. Como si ya supieran que todo saldría como Carlos quería. Pero ahí estaba su mayor error, creer que esto lo controlaba él. Esa tarde me senté frente al ordenador. No con tristeza. Ni con ira. Con estrategia. Porque entendí algo crucial: la venganza no es destruir al otro. Es reconstruirte tanto que el otro ya no pueda alcanzarte. Y sí, tenía un plan. No uno impulsivo. Uno meticuloso. Uno legal, elegante y demoledor. Porque mientras él contaba los días para librarse de mí, yo ya había contado cada activo, cada sociedad, cada movimiento bancario que ocultó. Y todo, absolutamente todo, estaba documentado. Carlos creía que esto era el final. Y tenía razón. Pero no su final feliz. Sino el inicio del mío. Carlos nunca imaginó que la reunión que tanto había pedido sería el comienzo de su caída. Yo sí. Lo había planeado todo. Aprendí a leer los silencios. A detectar los gestos. A ver las grietas en la fachada de los poderosos. Y sobre todo, aprendí que el mejor golpe no se da con rabia, sino con estrategia. Antonio me lo había dicho. No te adelantes. Deja que se sienta seguro. Que crea que ha ganado. Así que eso hice. Lo llamé con voz tranquila. Le dije que quería hablar. Le hice creer que me había rendido. Que firmaría el divorcio sin condiciones. Y él, claro, se tragó el anzuelo. Nos vimos en su oficina. Esa sala de cristal donde tantas veces había jugado a ser el rey del mundo. Él estaba confiado. Se notaba en su forma de sonreír, en cómo se acomodó tras el escritorio, cruzando las manos sobre los papeles. «Bueno, por fin, ¿no?», me dijo con ese tono paternalista que tanto detestaba. Yo me limité a asentir. No sabía que cada palabra suya, cada gesto de superioridad, me estaba regalando algo: tiempo. Tiempo para que todo estuviera listo. Y entonces llegó el momento exacto. La puerta se abrió. Y Antonio entró. Carlos frunció el ceño, sorprendido. Pero intentó mantener la compostura. Antonio lo saludó con una cortesía afilada, profesional, como quien conoce el terreno mejor que el dueño. «Carlos, encantado de verte. Creo que es hora de hablar de negocios», dijo, tomando asiento a mi lado. Carlos no entendía nada. Y era lógico, llevaba meses siendo observado. Antonio, mucho más que un mentor, había entrado sigilosamente en su entorno. Consultorías estratégicas, contactos clave, reuniones con sus socios. Y ahora, todo ese trabajo daba fruto. Porque mientras Carlos intentaba deshacerse de mí con un divorcio ventajoso, yo estaba asegurando mi lugar donde más le dolía, dentro de su propio imperio. Antonio sacó una carpeta. Dentro, una oferta de adquisición formal por parte de un grupo extranjero. Una compra que afectaba directamente a Carlos y a sus bienes personales.
Te preguntarás por qué te citamos aquí, dijo Antonio, sin perder la sonrisa. Esta oferta incluye varios activos que tienes vinculados a tu empresa, y también algunas propiedades registradas a nombre de sociedades que tú mismo creaste. Carlos se tensó. Su rostro cambió. Pasó de la arrogancia al desconcierto en cuestión de segundos. Por primera vez vio el tablero completo. Y entendió que no era él quien lo controlaba. Esto no tiene sentido, balbuceó, revisando los papeles. ¿Quién os ha dado acceso a todo esto? Antonio lo miró. Luego me miró a mí. Y dijo: Daniela. Todo esto ha sido posible gracias a ella. Y entonces, sin levantar la voz, hablé. Durante años me dejaste al margen, Carlos. Me hiciste invisible. Pero cometiste un error, me enseñaste a observar. A entender el juego. Y ahora es mi turno. Carlos no podía disimular el impacto. Pero todavía no sabía lo mejor, o lo peor, para él. La empresa que habíamos fundado juntos, esa que él siempre creyó que me pertenecía solo de palabra, había pasado a ser oficialmente mía en parte. Gracias a una cláusula olvidada en un acuerdo inicial y al movimiento legal de Antonio, ahora yo tenía derecho a voto en decisiones clave. Y justo cuando pensaba que con el divorcio me sacaría de su vida, entendió la realidad. No solo no me había borrado, sino que ahora tenía que negociar conmigo. El mismo hombre que me traicionó, ahora tenía que llamarme socia. Ese día no hubo gritos. Ni venganzas ruidosas. Solo papeles, cláusulas y un silencio cargado de derrota para él. Y, para mí, justicia. Carlos no perdió por lo que hizo. Perdió porque creyó que yo nunca sería capaz de levantarme. Pero lo hice. Y ese fue el verdadero final de nuestra historia. Carlos creyó que aún tenía una jugada más. Que su voz autoritaria, su falsa calma o sus tácticas de siempre podían salvarlo. Pero no. Ya no estábamos jugando en su tablero. El control había cambiado de manos. Y él lo sabía. Cuando entró en la sala de firmas, ya no llevaba esa sonrisa arrogante. Caminaba lento. Tenso. Como si cada paso lo acercara a una realidad que aún no quería aceptar. Yo estaba sentada, tranquila. Los papeles delante. Un bolígrafo. Y mi determinación intacta. Esto es lo mejor para todos, le dije, sin levantar la voz. Firma, Carlos. Y que esta sea la última vez que tengamos que vernos. Él no dijo nada. Y en ese silencio vi su derrota. No era solo un contrato. Era el fin de todo lo que había construido sobre mentiras. El hombre que me destruyó acababa de firmar su propia caída. Cuando me entregó los papeles, sus manos temblaban ligeramente. No por mí, sino por todo lo que estaba a punto de perder, su imagen, su influencia, su seguridad. Todo eso que creyó intocable ya no le pertenecía. Y yo, que durante años fui invisible para él, ahora lo observaba sin pena. Sin odio. Solo con esa paz que viene cuando sabes que hiciste lo correcto. Pero aún quedaba una última pieza. Carlos tenía que enfrentar las consecuencias, en público. Junto a Antonio, trazamos el último movimiento. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de limpiar el terreno, de desmontar cada una de las redes que él había tejido para protegerse. Antonio contactó a los principales socios de Carlos. Les mostró pruebas. Contratos turbios. Acuerdos ocultos. Tratos que nunca debieron existir. Y uno a uno, los pilares de su negocio empezaron a tambalearse. Lo que Carlos había hecho durante años, manipular, engañar, usar su influencia para salirse siempre con la suya, ahora se volvía en su contra. El golpe definitivo llegó con una simple notificación. Su mayor inversor se retiraba por completo. Sin capital, sin apoyo, sin aliados. Carlos quedó solo. Y esta vez, no había nadie que pudiera sacarlo del agujero que él mismo había cavado. Una semana después, sonó mi teléfono. Era él. No contesté al principio. Pero algo me dijo que escuchar su voz era necesario para cerrar el círculo. Daniela, dijo con una voz que no reconocía. Rota. Apagada. No sabía que esto llegaría tan lejos. Me quedé en silencio unos segundos. Y luego, sin poder evitarlo, sonreí.
¿Por qué no, Carlos? Tú nunca supiste hasta dónde podía llegar una mujer que ya no tiene miedo. No tienes que saberlo ya. Solo vívelo, le respondí con calma. No colgué con rabia. Ni con resentimiento. Colgué con libertad. Porque ese día entendí que la verdadera justicia no era verlo caer. Era saber que yo me levanté. Ya no necesitaba su validación. Ni su apellido. Ni su dinero. Ni su disculpa. Todo lo que necesitaba, ya lo tenía. Mi paz. Mi poder. Y mi propia historia. Contada por mí. No tienes que decirme nada, Carlos. Ya he escuchado suficientes mentiras. Ahora te toca vivir con lo que sembraste. Colgué. Sin temblores. Sin dudas. Era la última vez que su voz tendría espacio en mi vida. Y mientras él seguía cayendo, yo ya me había ido. Poco a poco, la vida de Carlos se convirtió en el reflejo de lo que había sido por dentro durante años. Una mentira. Se quedó sin empresa. Sin aliados. Sin reputación. Los círculos donde antes lo alababan ahora le daban la espalda. Y por primera vez, el hombre que creía estar por encima de todos, se encontró solo. Pero lo más importante no fue su ruina. Fue que por fin entendió. Entendió el vacío. La humillación. La traición. Todo eso que yo sentí mientras él se reía por dentro, ahora le dolía a él. Y no fue por odio que sentí paz. Fue porque, al fin, la justicia había llegado. Me mudé a otra ciudad. Más pequeña. Más tranquila. Lejos de todo. Lejos de él. Pero sobre todo, cerca de mí. Antonio siguió a mi lado. No como un cómplice. No como un rescatador. Sino como un amigo que supo ver en mí lo que yo había olvidado, fuerza. Comencé de cero. Nuevo proyecto. Nueva casa. Nueva vida. Y esta vez, con todo lo aprendido. Con los ojos bien abiertos. Con la cabeza en alto. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba vengarme para sanar. Pero con el tiempo comprendí que la verdadera justicia no es destruir al otro. Es recuperarte a ti misma hasta que ya no te duela su nombre. Carlos no tuvo redención. No porque yo se la negara. Sino porque nunca la buscó. Nunca entendió lo que era tener a alguien leal a su lado. Hasta que lo perdió todo. Y sí, fui yo quien lo desmanteló. Fui yo quien lo enfrentó. Fui yo quien lo obligó a mirar sus propias ruinas. Pero no lo hice por rabia. Lo hice porque necesitaba cerrar una herida abierta con fuego. Porque lo que me hizo, me transformó. Y en esa transformación encontré algo más valioso que su amor, que su dinero, que su poder. Mi voz. Mi libertad. Mi dignidad. Y eso, nadie volverá a quitármelo. Ahora vivo en paz. No perfecta. No invulnerable. Pero completa. Ya no pienso en Carlos como mi verdugo. Lo pienso como mi espejo roto. Aquel que me obligó a reconstruirme pieza por pieza. Y aunque jamás desearía que otra persona pasara por lo mismo, si alguna vez lo hacen. Espero que encuentren en sí mismas lo que yo encontré. Que el dolor no te define. Que la traición no es el final. Y que el poder que un día entregaste puede volver a tus manos. Porque sí. A veces la justicia no se dicta en un juzgado. A veces, la justicia es cuando quien te hizo daño te ve sonreír sin él. Y si alguna vez me toca ser la que lleve esa justicia a la mesa, entonces, que así sea.